Bendito toda la salvación tan grande que nos ha regalado. Bendito el Señor Jesús, no hay otro y a Él sea la gloria. Bueno, mis hermanos hermosos, un día más que el Señor nos regala para congregarnos debido a la imposibilidad de estar en el mismo sitio. El Señor nos regala este medio para poder compartir de su palabra, pidiéndole al Señor que nos permita reunirnos y congregarnos físicamente de la forma que Él disponga. ¿Sí? Eso es un anhelo permanente en nuestro corazón, que todos nuestros amados sean edificados, así como Pablo, sin pretender yo compararme a la grandeza que el Señor le dio a Pablo, ¿sí? Pero Pablo pedía por los diferentes, los diferentes miembros, las diferentes ovejas que se iban levantando, que se iban manifestando, que el Señor iba manifestando en las diferentes partes donde él iba viajando. Iba levantando pastores y ancianos en cada uno. Entonces, por cada uno de ustedes es nuestra petición al Señor para que nos sustente, para que nos edifique como iglesia y seamos hijos de un solo Padre, y ese es el Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, el día de hoy el Señor, después les comentaba esto de las vacaciones que tuvimos, el tiempo que estuvimos en Colombia, porque tiene que ver mucho con el motivo por el cual el Señor nos pone este tema para, para hablar, para discutir, para mirar qué es lo que dice el Señor sobre esto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nosotros, por pura misericordia del Señor, hemos sido instruidos, hemos sido formados, sea durante mucho o durante corto tiempo, pero ya llevamos un suficiente tiempo para entender quién es Dios, quién es Él, qué dice, cómo podemos saber más de Él, ¿cierto? La mayoría no lo tiene. Nosotros tenemos un regalo que, eh, que, que no tiene precio. Es un tesoro inigualable, un tesoro, mejor dicho, demasiado grande para cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando en este momento, ¿cierto? Entonces a nosotros nos dice que la mayoría de las personas están pensando de una forma muy diferente y que están yendo por caminos no rectos, ¿cierto? Nosotros hemos recibido un regalo inmerecido, la gracia de la salvación que viene por el conocimiento y la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Muchos van por el camino ancho que conduce a la perdición, dice el Señor. Y entonces, después de toda esta experiencia que tuvimos allá, se da uno cuenta qué pasa, hay algo. Miren, cuando a las personas la mayoría de las que están allá, de pronto algunos no han venido a este lado, a Dubái, no han vivido por este lado, les cuento algo que sucede. Cuando uno viene acá, por ejemplo, encuentra un país que está muy avanzado en algunos aspectos, es diferente y es, digámoslo así, tiene como mejores cosas que lo que uno ve en nuestro país. ¿Qué pasa? Uno, por ejemplo, aquí ve que las calles están limpias, que el tráfico es ordenado, que hay mucha construcción, que hay muchas ayudas y lo que se ve dentro del entendimiento físico de las cosas. Uno dice, wow, cuando uno regresa a Colombia, uno comienza a ver cosas que uno dice, aquí hay algo que no está bien. Por ejemplo, observaba mucho que en diferentes ciudades que estuvimos, la gente no respeta los semáforos, ¿cierto? No respeta las cebras. Hay una cantidad de normas que son normas de los gobiernos, de los hombres, ¿cierto? Y que pues están establecidas para que al hombre no se vaya a morir. Por ejemplo, uno tiene un semáforo, pero es para que las personas no se maten cuando vayan a cruzar y se encuentren al mismo tiempo. Cada uno tiene su tiempo de avanzar, ¿cierto? Eso lo sabemos todos, los pares, todas las señales de tránsito, eso es para que a la gente no se mate. Aún así, sabiendo que es para ayuda de la gente, no del gobierno que pone eso, sino de los legisladores, ¿sí? La gente viola esas normas que están establecidas para protección y beneficio de las personas mismas, y son las personas mismas las que infringen esas normas tan básicas, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno dice, wow, pero mire que aquí no pasa tanto, no, es que aquí las penas son más duras, uy, las multas son altísimas, pero mire que pasa lo mismo en nuestra vida espiritual.
¿sí? Nosotros a veces estamos infringiendo la norma de Dios, ¿sí? Sabiendo que es para beneficio nuestro, ¿sí? Y ya cuando el Señor nos saca, comenzamos a ver toda nuestra vida y la vida de nuestro entorno, la vida de nuestra familia, pero ¿por qué infringen la ley del Señor si es para beneficio y salvación de las personas? Pero ellos no saben, ¿sí? Ellos no saben. Entonces, es triste que eso suceda, ¿cierto? En lo físico, pues bueno, eso en realidad no es tan trascendental, ¿sí? La gente tiene el peligro de accidentarse o de que le pongan una multa, algo así, pero el problema es en lo espiritual, que pueden irse a la perdición eterna de sus almas, ¿cierto? Entonces, por eso viene esa pregunta. La gente cuando uno comienza a hablar del Señor, la mayoría de gente tiene comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? No, lo que pasa es que pues nosotros tenemos pues esto y lo otro y comienzan a sacarle frases muy como contundentes en cuanto a no me hable, yo tengo mi forma, yo tengo mi creencia, no me interesa hablar, ¿sí? Y a uno le duele porque uno generalmente habla específicamente, especialmente a los que aman. A los que más aman, pues uno les habla, sí, con mucho amor y le tiene más paciencia y todo, pero surge eso de, no, hay una incomodidad que se presenta en las situaciones, ¿cierto? Entonces el problema es que vamos a segunda de Pedro. No, ese no es el problema. El problema es que no quieran escuchar la verdad. Vamos a segunda de Pedro, el Señor nos hace un recuento y nos hace advertencias y nos cuenta cosas que han pasado. Segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22. Miren, aplicando qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que la gente está creyendo, qué es lo que uno escucha, porque mire, la palabra de Dios no es solo para estudiarla y escucharla, sino para aplicarla y aplicarla en nuestra vida y aplicarla y entenderla dentro de lo que está pasando en el mundo, porque eso no es ajeno a la palabra de Dios. Todo eso tenemos que meterlo dentro del plan del Señor que ha dispuesto desde el principio hasta el fin. Y eso tiene que verse reflejado, ¿cierto? No es que haya alguna situación de que no, Dios ni la Biblia, eso no tiene nada que ver acá. No, la palabra de Dios tiene que ver con todo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo antes hubo falsos profetas. Y dice que entre nosotros habrá falsos maestros, ¿cierto? O sea, ¿qué es un falso maestro? Que enseñan cosas que no son. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? O sea, se habla de un desvío, tergiversan la verdad. ¿Sí? Ahí dice herejías, disoluciones, el camino de la verdad, blasfemia. Mire todo lo que habla, dice, es algo bastante delicado. Dice que hubo y que también vendrán y que van a decir esas cosas y que mucha gente los va a seguir, ¿cierto? Dice, mucha gente los va a seguir, ¿cierto? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. En el 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire, eso es algo bien importante. Nosotros somos santos, santos apartados del Señor. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo.
Este es un ejemplo bien claro. Sodoma y Gomorra, toda la porquería que había en esa ciudad, toda la degradación, toda la inmoralidad y todo lo peor, por eso fueron destruidas. Y Lot vivía allá. Ah, pero Lot, mírelo. ¿Y cómo así que vivía allá en Sodoma y en Gomorra? ¿Cómo era la cosa? Pero mire qué pasó. Vivía en ese mundo, pero no era de ese mundo. ¿Qué hacía él? Dice, libró al justo Lot abrumado. Él vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, no era que él estaba tranquilito allá, bueno, salvación es individual, amigo. No, él vivía consternado, él vivía intranquilo con esas cosas, o sea, vivía afligido por toda, dice, afligida cada día su alma, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Moraba entre ellos, él moraba entre ellos, pero no era de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que la gente escucha en radio? ¿Qué es lo que ve en televisión? ¿Qué es lo que aprenden en internet? Todas esas cosas, Dios mío, eso está, pero sucio. Toda la maldad del corazón del hombre, la avaricia, la mentira, la fornicación, están a la orden del día. ¿Sí? Todo eso, entonces, eso que hacía Lot, mire, él fue salvo y se manifiesta acá que él era justo. Por eso el Señor lo libró. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Señor y obedecía lo que el Señor decía, que no se hiciera maldad así como ellos hacían. Dice que y afligía cada día su alma justa. Cuando uno ve eso, tiene que pasar algo en su vida. Cuando uno ve toda la porquería que hay en la música, en las noticias, en la radio, en los trabajos, en todas partes, todo lo que nos bombardea diariamente en las redes sociales, tiene que pasar algo en nosotros. Tiene que pasar algo en nosotros que nos aflija de, no, Dios mío, eso está mal. Hay algo que está mal. Hay algo que no va conforme a lo que dice el Señor y yo no quiero eso, me molesta, me duele. No es que uno va a comenzar a pegarle a todo el mundo y a gritar a todo el mundo, no, sino que suceda eso en su corazón y que el Señor le abra puerta para la palabra, para predicar la palabra, ¿cierto? Entonces dice, 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sí? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:
el perro vuelve al vómito, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. ¿Sí? Amén. El Señor nos da, nos hace un recorderis, nos hace una advertencia, nos cuenta de lo que ha pasado, nos cuenta de lo que va a pasar y nos previene de que tengamos mucho cuidado, que van a venir personas que van a introducir herejías destructoras. ¿Sí? Suavemente se van a meter y eso es lo que debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo cada persona? A las personas que estamos escuchando, ¿qué es lo que están diciendo? Analizarlo a la luz de la palabra. Van a venir muchos, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a tratar de compartir pantalla. Bueno, leamos muy bien que están en los idiomas de cada uno y entonces tenemos que leer las traducciones de lo que dice. ¿Listo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para la gente? Entonces hay un programa de National Geographic, ¿sí? Que precisamente se lo nombraron de esa forma. ¿Quién es Dios? Entonces, mire, dice, fuimos a 22 países de todo el mundo para hacer a personas de todas las clases sociales una gran pregunta. Miren lo que dice. Who is God? Who is God? The loaded question. God is a character in a book. God is an idea. 한 번도 본 적은 없지만 그래도 신은 어딘가에 존재한다고 생각합니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 살고 있지 않을까요? Bóg jest dla mnie postacią fikcyjną. Господ е величие, което малко е измислен герой. People just want something or some person to have faith in so that they can survive, and that's why they created God. Tuhan itu adalah God is nobody. Ik hoop dat God iemand is met een groot hart. Maar ik weet niet of hij bestaat. Gud betyder ingenting för mig. דברים זה דבר שהוא טוב, מפחיד קצת. God is anything we want he, she, it to be, I suppose. He's everywhere, or she, or it. Бог jest na pewno kobietą. Господ е във всичко и във всеки и във всичко, което се случва. there is a one God, but they have a lot of forms in all of their religions. भगवान वो है, भगवान मतलब राम जिसने ये सृष्टि रचाई है और इसको देख रेख करता है. For me, according to my belief, Allah, the creator, for Muslim people, but he is the same God for all of us actually. There is just one God, and all the gods in our different religions like Jesus, Ganesh ji, Krishna ji, they're just branches of him. We just like basically we have to see some image to we just need some image to create in our minds. 你問呢條問題，神係邊個？係假設係有一個神。Ο Θεός δεν είναι ένας, είναι 12 και κατοικούν όλοι στον Όλυμπο. No es un ser humano, no es un animal, no sabemos qué es. Ο Θεός είναι αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει η ανθρώπινη ύπαρξή μας. É difícil imaginar que um ser somente criou esse mundo inteiro. Essas coisas evoluíram naturalmente. Eu não sei, a não ser que você chame que Deus é natureza. You can't touch him, yeah, he's everywhere. You could replace God with the word love, for example. Господ е този, който ни кара да вярваме. God is our ultimate daddy or mommy. Ответ на этот вопрос для меня очень прост. Бог – это Вселенная. God is love. God is light. 神係人類嘅一種信仰。The God in me, the God in you, the God in the trees, the flowers. Algo espiritual, mas é mais vivo que o carnal. Aquilo que alimenta, que dá força a cada dos homens. Hindi ko ma-explain. Voy a como padre suring bacano. Dios es todo. Y al mismo tiempo nada. והמרכז, הנשמה שלנו, זה נושם את דרכו. Sabe de nada, Dios ama, ¿verdad? For he is God the Almighty. Amen. Bueno, perfecto. Yo tengo por acá copiado lo que dijo la mayoría de las personas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es un programa que lo hizo la National Geographic, ¿sí? Que cuando uno escucha National Geographic, wow, es como ciencia, es algo importante, es algo serio, es la verdad, ¿cierto? Wow, científicos, ¿cierto? Entonces, acá hay una pregunta,
Para nosotros ahora tenemos que entender y tomar todo el contexto de esta gran realidad que nosotros tenemos y esta gran bendición que nosotros ahorita ya conocemos, pero la mayoría de la gente no conoce, ¿cierto? Es solo la misericordia del Señor que ha tenido con nosotros. Entonces dice, mire, voy a leer alguna de las respuestas. Dice que ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios? Entonces, una persona dice, es una pregunta capciosa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué significa capciosa? ¿Que es engañoso o induce el error? Eso es el significado, la definición de la palabra capciosa, que es engañoso o induce al error, que se hace con habilidad para comprometer o hacer caer en una trampa. Muchas personas, cuando le preguntan quién es Dios, uy, no, pero está como haciéndome caer porque si yo digo esto o lo otro, o yo no voy a decir de pronto para que no se moleste la gente, es una pregunta capciosa. Y esa persona responde eso. Y para muchas personas eso se cumple, ¿sí? Y cuando le preguntan, bueno, ¿quién es Dios? Entonces tratan de caerle bien a los demás, pero no responden lo que deben responder, de pronto porque no lo saben, no lo conocen o se avergüenzan, que fue lo mismo que les pasó a muchos de los judíos en aquella época, de los fariseos, que creían en Jesús, pero no lo revelaban públicamente por temor de los fariseos. Eso, ¿se acuerdan los papás del ciego de nacimiento que el Señor le dio la vista? ¿Sí? Que hizo barro en su mano y tocó sus ojos, ¿sí? Entonces, ellos dijeron, no, pregúntenle a él, ya tiene su edad suficiente, tiene más de 40 años, ¿sí? Pregúntenle a él, o sea, yo no me meto con eso porque así yo crea, así yo haya visto que le ha dado los ojos a mi hijo que no tuvo vista durante toda la vida, pero no, yo de pronto no, es una pregunta capciosa, o sea, no me involucre, yo no quiero. Eso es lo que está diciendo esta persona, y para muchas personas funciona eso. Otro dice que para él es un personaje, una novela, otro que es una idea. Y mire esto que dice una persona, él dice que nunca ha visto a Dios, pero cree que puede existir en algún lugar. Es quizá por eso que nosotros estamos aquí. Dice, creo que creo que puede existir en algún lugar. Es quizá de pronto por eso que nosotros estamos aquí, y es lo que la mayoría piensa, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos llama a nosotros, que tenemos que hablar claramente por amor y no entrar en este tipo de definiciones, ¿sí? Toda la gente está pensando que cree en un ser superior, ¿sí? Que creó, sí, como que hay un ser superior, que no sabemos, y pues así van a quedar toda la vida. Entonces es triste ver estas definiciones, ¿no? Nosotros nos tenemos un tesoro, como les digo, pero no somos conscientes a veces de que la mayoría no lo tiene, y la labor tan importante que tenemos nosotros de dispersar esa información, esa bendición que nosotros tenemos, ¿sí? Para que cuando haya ovejas, ellas escuchen. Entonces tenemos que ir. No sé de cuántos vamos a encontrar, cuántos van, yo no sé, yo no lo sé. Nadie de los hombres lo sabe, pero lo que sí es cierto es que hay una orden, dijo el Señor, vayan a las naciones. Mire, esta gente está yendo a las naciones, pero para predicar falsas profecías, ¿sí? Eso es un falso profeta, porque pone la Nat Geo, que es una organización de reconocimiento mundial, tenida por muy seria, que lo que ellos dicen son descubrimientos científicos y son verdad. Lo tienen como eso. ¿Y a quién ponen? Una figura muy conocida, un actor de Hollywood, Morgan Freeman. Entonces este señor está pasando ahí y está haciendo la labor de un falso profeta. Eso es una religión. Eso es una religión. Entonces, a lo que están llevando es a herejías destructivas, que lo que hacen es poner a la gente en falsas enseñanzas, ¿cierto? Y la gente está creyendo eso. Entonces, cuando hacen ese compendio, entonces todos, pese a que no dicen lo mismo los unos y los otros, están en el mismo grupo y se sienten identificados con la misma idea. Ah, sí, Dios, sea quien sea, yo no sé,
Pero puede ser que sí, de pronto yo pienso que puede ser por eso es que, entonces no hay ninguna definición verdadera, ¿sí? Pero la mayoría están actuando desde ese punto de vista. Entonces es triste y es importante entender la labor que tenemos nosotros, como les digo, ¿sí? Entonces dice otra persona, dice que no significa, bueno, dice, las personas solo quieren creer en algo o en alguien para poder sobrevivir, por eso han creado a Dios, dice esa persona, ¿sí? Entonces llega un concepto de que el hombre, acuérdense lo que dice la palabra, y creó el Señor al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero ahora, este tipo de conceptos nos voltean la idea y dicen, no, es que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. O sea, Dios es una figura que actúa de acuerdo a lo que yo quiero o a lo que yo entiendo. A mí no me parece que Dios haga esto, o a mí no me parece que haga Dios lo otro. A mí me parece, bueno, sí, es esto. Entonces comienzan a formar un Dios en sus mentes. Por eso muchos le llaman Chuchito. Ese es el Dios que se fabricaron en su mente y en su corazón. Y lo tienen como un amuleto. Le piden favores, como le pedirían sobando a un Buda o yendo a Monserrate. Comienzan a pedirle favores o a una estatua del Divino Niño, a una estatua de lo que le llaman Virgen María. Entonces, se forman un concepto y eso es muy importante que a nosotros, sí, esa gente, no, nosotros también podemos estar cayendo en ese error de creer que Dios es como yo quiero. No, Dios no es como yo quiero. Dios es Dios como lo que Él dice que es y para eso está escrita su palabra, para entender que Dios es, tengo yo que investigar, tengo yo que entender, aprender más, para ver cómo es mi Dios, ese Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios viviente, por algo lo llaman el Dios viviente, porque era el Dios vivo. Los dioses de las naciones eran puros muñecos, eran estatuas, ¿cierto? Los dioses de las naciones son plata y oro, dijo, o sea, dioses falsos, no hay ningún otro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es uno. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, un solo Dios. Es el Dios viviente, el Dios que sí existe, el Dios que vive y vive para siempre, por siempre y para siempre. Entonces, ese es el problema cuando la gente comienza a tener este tipo de ideas y no se basan sino en lo que piensan y lo que sienten en su corazón. ¿Cómo coincido yo a Dios? Y comienzan a edificar esa idea en la arena, ¿sí? Porque no está basada en ninguna realidad ni en nada, sino eso es religión. Comienzan a basar en la tradición de lo que piensa la gente, de lo que practica la familia, de lo que se hace en mi tierra, en mi pueblo, en mi población, en mi grupo social, lo que sea. Entonces, se van como formando, ¿sí? Entonces, forman ese Dios falso a imagen y semejanza del hombre, ¿sí? Por ejemplo, bueno, por aquí hay una persona en Brasil, mire lo que dice. Por aquí... Perdón, aquí. Es difícil pensar que un solo ser ha creado el mundo entero. Las cosas se han desarrollado naturalmente, dice esa persona, a menos que se llame Dios a la naturaleza. Entonces, entiende que dice que es difícil pensar que un solo ser haya creado el mundo entero. ¿Por qué? Porque es que si usted se pone a pensar en Dios como un hombre, como dentro de lo que yo puedo entender, pues un hombre tan pequeño, un solo ser, ¿cómo va a crear esto tan grande, cierto? Pero pues ahí hay una falta de conocimiento total. Y eso es lo que piensa y todo el mundo, no, es respetable, ¿no? No, eso es triste, eso es bastante triste porque hay personas que se están perdiendo pensando tan pequeñamente como lo que puede entender, lo que puede concebir su mente, tan limitada que es la mente del hombre. Aunque digan, no, es que la mente del hombre, wow, se puede desarrollar y puede adaptarse a muchas situaciones y puede volverse más lista, más inteligente, pero no alcanza la dimensión de Dios. No alcanzamos a entender la magnitud de toda la gloria de Dios. No alcanzamos a entender, por eso necesitamos la fuente verdadera que es la palabra. ¿Qué es lo que el Señor dice?
Entonces, claro, si va a formarse una idea de Dios de acuerdo a lo que pueda entender, pues se va a quedar corto porque uno no puede entender. Dice, ¿cómo hacemos? Dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, cuanto menos este templo, ¿sí? Este lugar que Salomón formó, que construyó. O sea, es un Dios tan grande y tan más majestuoso, creador de todas las cosas. Y yo pretendo, no, es que no creo que un solo ser, bueno, sí es cierto, dice, es difícil pensar para él, ¿cierto? ¿Qué más dice? ¿Qué otros conceptos hay? Dice otra persona, dice, Dios es algo bueno, algo aterrador, dice una persona en Israel, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cierto? Otra persona dice que es todo lo que quieran que sea, él, ella, supongo. ¿Sí ven cómo las personas hablan sin entendimiento? A veces hay necedad en las palabras de la gente, ¿cierto? Entonces se trata de que en nosotros no haya esa necedad que hay en la mayoría, porque ya nosotros estamos siendo formados, y entendamos la labor de predicar y hablar de la verdad, ¿sí? De quién es Dios, de que sí existe un Dios. No es el Dios que se formó cada uno en su mente, no. Este Dios tiene una palabra que hay que escudriñar para entender quién es Él y qué es lo que quiere, qué es lo que dijo, qué es lo que ha dicho, ¿sí? ¿Qué otra parte? Dice, es todo lo que, bueno, Él está en todas partes, o ella, o eso, ¿sí? O ella. Otra dice, seguro que es una mujer. Y ahí viene una alarma grande. Hay un movimiento que es el movimiento feminista, que está mundialmente ya, mejor dicho, tomando cada vez más poder. Y pues básicamente el origen es como debido al machismo que hay en muchos hombres, ¿cierto? Al machismo que hay en la sociedad, ¿sí? Como a subyugar a la mujer y a maltratarla, cosa que no está en la palabra, ¿cierto? Entonces, ahorita las mujeres quieren hacer ver que son como más importantes que el hombre, ¿cierto? Supuestamente es un movimiento para proteger a la mujer y liberarla, pero no, se está volviendo un libertinaje que no está, o sea, el Señor no es ni machista ni feminista. Eso no viene de la palabra de Dios, eso viene de las malas condiciones del hombre, de su malicia, ¿cierto? Del egoísmo del hombre, que el hombre quiere ser superior a la mujer y la mujer quiere ser superior al hombre. No quieren que haya una igualdad. El Señor creó y dispuso que cada uno tuviera su propio papel, ¿cierto? El hombre no es, y eso lo dice la palabra, el hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. El hombre y la mujer somos coherederos de la salvación, ¿sí? Que cada uno tiene una labor específica. ¿Por qué? Porque tenemos características diferentes. Por eso somos diferentes los hombres de las mujeres, ¿cierto? Pero eso no es lo que piensa. No, dice que es una mujer porque es que yo me voy más por el lado de las mujeres que han sido agredidas. No, eso no tiene nada que ver. Eso lo ha hecho el hombre, ¿cierto? Ese mal comportamiento que da eso es del hombre, ¿cierto? Entonces, otra persona dice, hay un solo Dios, pero toma distintas formas en las diferentes religiones. Y eso también está siendo pensado por muchas. No, es lo mismo, es lo mismo. Ya usted si ve acá, hay un Dios, si ven un Dios que creó todo, si ellos también lo tienen. O sea, ¿estamos hablando de lo mismo? No, hay muchos falsos profetas que han venido. Por eso leíamos al principio eso. Han venido muchos falsos profetas y han engañado a muchos. Y dice que vendrán. Y mírenlos, aquí están manifestándose, ¿cierto? Esas personas han sido manipuladas por falsos profetas, ¿cierto? Falsa profecía, herejías destructoras, ¿sí? Eso hace parte de esas herejías que destruyen al hombre, que lo mandan al infierno, ¿cierto? El Señor manda al infierno a esas personas. ¿Por qué? Porque dice que hay un solo Dios, pero toma distintas formas en las diferentes religiones. No es que la religión, que esté usted tranquilo, no, nosotros no vinimos a practicar ninguna religión. Esos son inventos del hombre, ¿cierto? Una niña pequeña en Taiwán responde el nombre de su Dios, le preguntan y ella mecánicamente lo que le enseñaron sus padres, y la importancia de formar a nuestros hijos en el conocimiento y el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
En la India, un señor con barbita y con turbante responde el nombre del dios de él, ¿cierto? ¿Qué son los dioses de las naciones? Plata y oro. Y él le adjudica a ese dios que creó y se ocupa del universo. Y ahora un musulmán también dice, para mí, o sea, él dice, para él, de acuerdo con las creencias que él tiene, es fulano. Ya sabemos el nombre del dios de esta región, ¿cierto? Dice, el creador para los musulmanes, dice, para ellos. Pero en realidad es el mismo Dios para todos. ¿Sí ven? Cómo se confunden y se van entrelazando con lo que piensa la mayoría porque quieren quedar bien con la mayoría. ¿Sí? Supuestamente es ese Dios, pero también es el otro y es el otro. Es lo mismo, pero es el mismo Dios para todos, sí. Según las creencias que yo tengo, sí, pero eso es para todos, es el mismo Dios. No, hay un solo Dios y tiene un nombre, tiene una escritura, tiene su palabra que nos revela quién es Él. Dice una persona que tiene una respuesta más elaborada, dice, solo hay un Dios. Y todos los dioses en nuestras diferentes religiones y lo menciona, algunos de los dioses de las naciones, dice, son solo ramificaciones de él, son iguales básicamente, tenemos que ver alguna imagen, necesitamos personificarlo en nuestras mentes. Esta persona respondió con más profundidad de qué es lo que ellos creen, qué es lo que piensa el hombre, ¿sí? ¿Hay ejemplos en la palabra? Claro que hay ejemplos. Dice que no, que es cualquiera, ¿cierto? Dice que dependiendo de la religión, llámese como se llame, que es lo mismo, básicamente tienen que ver alguna imagen para personificarlo en la mente. El becerro de oro, ¿se acuerdan? Pese a que el Señor lo saca con prodigios y señales grandes que ningún otro ha podido hacer, ¿cierto? Abrió el mar, mató a los primogénitos de Egipto, les puso las plagas, les convirtió el agua del río en sangre, o sea, una cantidad de cosas increíbles, juzgó a todos los dioses de Egipto, ¿cierto? Y los sacó con mano poderosa, ¿sí? Ellos, ¿qué pasó? Pese, como no lo podían ver, ¿qué le dijeron a Aarón? Venga, hagamos algo porque este Moisés que nos sacó, no sabemos nada. Moisés estaba en el monte, recibiendo la instrucción del Señor, recibiendo la ley, recibiendo toda la instrucción que el Señor le daba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Aarón? Exactamente esto, ¿cierto? Entonces, dice, tenemos que ver alguna imagen, necesitamos personificarlo en nuestras mentes. ¿Qué fue? Entonces, es cualquiera. Entonces, ¿por qué un becerro? ¿Por qué hicieron un becerro? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué un becerro y no un lobo o una culebra? Eso tiene un asidero, ¿cierto? No es que hicieron a ver, hagamos un animal ahí. No, eso tenía que ver con las creencias que traían de Egipto, con todo lo del zodiaco, toda la astrología, la creencia, esa falsa creencia en la influencia que tienen las estrellas sobre los hombres, todo eso del zodiaco, sí, que estaban en la era de yo no sé qué, y Capricornio, entonces, Tauro, y entonces, eso todo tiene que ver con eso. No es que fue así que se le ocurrió a Aarón, no, ellos acababan de salir de eso. Y lo que él entendió era que ese Dios que lo había sacado se podía personificar para que la gente lo viera y se hiciera una idea en la mente. Eso pasó, mire, aquí se está revelando que eso todavía está pensando la gente y hace cuántos siglos sucedió eso, allá en el desierto, ¿cierto? Hace muchos siglos pasó eso y el Señor dejó constancia que no, eso sí, eso son engañados. No, mire, nuestros propios antepasados, nuestros propios padres cayeron en ese error. ¿Qué les costó? ¿Qué les costó? Tanta gente muerta, tantos que se perdieron por creer en eso. El mismo Aarón cayó engañado por eso, porque necesitaban algo y materializarlo. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto, Israel. Eso fue lo que le dijo al pueblo. Venga, juntemos todo el oro porque tenemos que, como es Dios, entonces lo mejor juntemos el oro. Imaginen cuántas cosas nos llevaban de oro que pudieron hacer un becerro al que comenzaron a celebrarle la fiesta patronal. Y para que la gente entendiera
que había un Dios que los había sacado, pero necesitaban ver para tener una idea, ¿cierto? Tengo que ver algo, hasta que no vea, ¿sí? Pero el Señor les dijo, no, porque ninguna figura viste en el monte, ¿sí? Cuando yo hablaba con Moisés, ninguna figura viste, entonces no se hagan figuras. Ellos cayeron, ¿sí? Está escrito, hubo en el pasado falsos profetas, dijo el Señor, ¿sí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿sí? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Y mire que Aarón cayó en ese error tan grande de querer personificar a Dios, ¿cierto? Si es el que lo llena todo y él quería pues hacer algo bueno, pero le salió mal porque no se acogió a lo que el Señor dice, ¿cierto? ¿Qué otros conceptos hay por acá? Dice, cuando le preguntan a él quién es Dios, das por hecho que solo existe un Dios. O sea, usted está diciendo es un Dios, pero ¿por qué me pregunta que quién es Dios? Está dando por hecho que hay un Dios. Entonces hay gente que dice que no solo es uno, ¿cierto? Y hay otra persona en Grecia que dice que no es solo uno, que hay 12 y que viven en el Monte Olimpo. Y eso puede producir en nosotros risa, pero hay gente que cree en eso. Hay gente que cree en eso. Y ahí, por ejemplo, hoy comentaba en nuestra reunión acá en física, aquí en Dubái, que yo alcancé en algún momento vi un documental sobre estos templos que todavía existen, que son como, que fueron destruidos, pero se sabe la ubicación por los restos que se encuentran en los templos griegos, a los dioses griegos. Y todavía en la actualidad hay personas que van a esos lugares y hacen rituales y se visten de una forma. Hay un sacerdote o una sacerdotisa y van y realizan rituales y les hacen ofrendas y hacen sacrificios y comen y hacen un poco de cosas. O sea, todavía en la actualidad hay eso. Hay eso. Entonces uno dice, ¿pero cómo? No, sí, hay gente. Así como nosotros íbamos y nos arrodillábamos a una estatua de un niño pequeño y con las manos así, que dice yo reinaré, dice, ¿sí? Y en efecto está reinando en el corazón de muchas personas, ¿sí? O de una mujer con un niño en sus brazos y nos dijeran que era María, ¿sí? Ahora tenemos que entender que nosotros también venimos de eso. ¿Que estaba descrito? Claro que estaba escrito. El Señor dijo todo lo que nos dijo, todo lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, otra persona dice que no es un ser humano, no es un animal, no sabemos qué es, o sea, no definió nada. ¿Sí? Es lo que dice, es lo que la existencia mortal no puede comprender. Son filosofías huecas y vanas sutilezas de la forma como hablan, ¿sí? Es difícil pensar que un solo, eso ya lo leímos, de esta persona en Brasil que responde de esa forma, ¿sí? A él no le cabe en la cabeza que un solo ser haya creado porque la pequeñez de lo que alcanza a comprender su mente pues no le permite entender que hay un ser superior a toda la existencia, ¿sí? Dice, Dios es aquel que nos hace creer, ¿sí? Entonces uno dice, sí, de pronto sí, pero no, pues que eso es un pequeño palabras porque no hay una definición exacta, ¿cierto? Dios, dice, es nuestro papá o para ella, mamá principal, o sea, puede ser hombre, puede ser mujer, pero tranquilo, eso es lo mismo, no hay problema. ¿Cierto? Dice, otra persona dice, esta pregunta es muy sencilla para mí. O sea, para él es una pregunta muy sencilla. Dice, Dios es el universo. Dios es el universo. ¿Será eso cierto? Y uno dice, sí, claro. Sí, Dios lo llena todo, Dios está en todo. Sí, Dios es el universo. No. Dios es el creador. El Señor Jesús creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo el ejército de los cielos y de la tierra, todo lo que habita, eso lo creó Dios. El universo es una creación y comienza a cumplirse eso que nos decía, nos advertía el Señor allá en Romanos. ¿Se acuerdan Romanos? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desde el versículo 18. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuál es esa injusticia? Póngale cuidado. Porque
lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay una injusticia, ¿sí? Y que dice que hay un conocimiento que Dios ha manifestado. ¿Cuál es ese conocimiento que Dios ha manifestado? Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, venga, ¿eso qué significa? Que la existencia de Dios, su eterno poder y deidad, se manifiesta por medio de todo lo que vemos que fue creado. ¿Sí? Pero, y esa pregunta se la van a hacer a sus hijos, a ustedes, a todos nosotros nos van a hacer esa pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué existe Dios? Hay un orden en todas las cosas, hay un orden, ¿cierto? El clima está ordenado, la vida del hombre está ordenada, los ciclos naturales están ordenados, ¿sí? Todos los movimientos, todas las leyes de la naturaleza que dicen, todo está perfectamente ordenado. Entonces el hombre descubrió el genoma humano y pensó que, wow, no, eso ya existía desde la misma existencia del hombre, ya existía ese código que el hombre llama código genético, que es la característica hasta en las células más pequeñas. Eso ya existía, el Señor lo puso ahí, el hombre lo vino a descubrir después de todo este tiempo, ¿sí? Que hay un código que afecta las cosas y que hay, o sea, hay más profundidad, pero eso hace evidente que hay un Dios que creó las cosas ordenadamente, de una forma sabia. El hombre es creación del Señor y mire todas las cosas que somos capaces de hacer, que podemos llegar a hacer, si desarrollamos esto o cualquiera uno de nuestros sentidos. Deidad, mi hermana Paula, significa de Dios, o sea, el hecho de que el Señor es Dios, su deidad, su ser como tal siendo Dios. Deidad viene de Dios, ¿cierto? Su eterna deidad, que Él ha sido Dios por siempre, desde siempre y para siempre, que no ni compró, ni estudió para ser Dios, ni compró, ni robó el título, ni llegó a ser Dios. No, eterna deidad es que Dios ha sido Dios siempre y va a ser Dios siempre. Es su condición natural, digámoslo así, pero la misma naturaleza. Si ven la pequeñez de nuestro entendimiento que dice, no, la condición natural de Dios, no, pues que Dios fue el que creó la naturaleza, ¿cierto? Entonces dice en el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, esto es lo que están profesando ser sabios, Nat Geo, wow, ciencia, tecnología, ¿sí? Avances, la verdad, ¿sí? Descubrimientos, dice, profesan ser sabios, ¿sí? Se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la definición de la religión, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que leíamos? ¿Se acuerdan lo que leíamos? Que que es necesario para que en la mente que necesitamos personificarlo en nuestras mentes, tenemos que ver alguna imagen. Esto lo estaba diciendo el Señor, que estaba mal, y todavía la gente lo sigue pensando, todavía la gente lo sigue expresando, esa es su forma de creer, ¿cierto? Dice, cambiaron en semejanza, bueno, dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, cuando dice, no, es que Dios es sencillo, Dios es el universo, no, porque usted no puede adorar el universo, darle las gracias al universo, ¿sí? Gracias a la vida, ¿sí? Gracias al universo, gracias a... No, porque eso es una creación, ¿cierto? Y hay mucha gente que dice, no, gracias a la vida, y no reconocen que la vida la creó el Señor Jesús, ¿sí? Que todo lo que hay, lo que existe fue creado por Él. Él no es el universo porque el universo es creación. Él es el creador. Entonces ponen al universo en nivel de Dios y adoran al universo y le dan gracias a Dios, a la vida, gracias al universo. Por eso,
Se fueron en pos de eso y rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Se cumple? Literal, está escrito desde hace siglos y todavía está sucediendo, ¿cierto? ¿Qué más dice? No puedes tocarlo, está en todas partes, se podría sustituir por la palabra amor, por ejemplo. Y es un concepto, ay, tan bonito, ¿no? Sí, como Dios es amor, entonces, ella como que tiene la idea, no, ¿cómo que se podría sustituir? No, lo que es el Señor, Dios es amor, pero Dios también es verdad, Dios es fuego consumidor, Dios es el Padre, Dios es el Mesías, Dios es el primero y el último. Si ven todos los conceptos, entonces no nos podemos basar en uno solo, ¿cierto? Parece que tuviera como razón. Dios es aquel que nos hace creer. Dice, bueno, este señor que decía, otra persona dice, Dios es amor, Dios es luz. Sí, ¿y qué más? ¿Cómo se llama? ¿Es una creencia o un pensamiento para nosotros? Y tiene la razón, para ellos. Para ellos es una creencia, un pensamiento. ¿Cierto? El Dios que está en ti, el Dios que está en los árboles, las flores, sí, tan bonito. Es una filosofía muy bonita, pero no es verdad. Dios es Dios de la forma que Dios dice que es. Su eterna deidad se manifiesta en esas cosas, no que Él sea esas cosas, ¿cierto? Dice, es algo espiritual, pero más vivo que un ente físico. Otra persona dice, o aquello que alimenta y da fuerzas a cada hombre. Entonces yo podía perfectamente con esa definición pensar que Dios es la comida, ¿cierto? Aquello que alimenta y da fuerzas a cada hombre. De pronto las vitaminas. No, hay mucho más profundidad y eso es a lo que el Señor nos llama, a que nuestro entendimiento vaya renovándose para que seamos transformados cada día, que lo que yo hago, entiendo, obro, anhelo, hoy no sea mayor a medida que vaya pasando el tiempo, ¿sí? Que mi creencia, mi entendimiento, mi adoración al Señor, mi todo, vaya avanzando, que el año entrante ya yo no esté cometiendo los mismos errores que he venido cometiendo, que yo en este momento pueda mirar y pueda ver que, bueno, ya no estoy cometiendo los mismos errores, porque si seguimos cometiendo los mismos errores, pues ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando una persona perdía el año? Bueno, yo no sé si en Colombia todavía los niños pierden el año, ¿cierto? Pierden el año. ¿Y qué pasaba? Seguían y no corregían esos errores, pues siguen ahí. Y va pasando el tiempo, y siguen perdiendo el año. ¿Qué pasó? ¿Les tocaba retirarse o alguna cosa hacer? Porque no pudieron. No podemos tener ese mismo comportamiento, ¿sí? No podemos, tenemos que corregir. El Señor nos llama a que hay que corregir lo que está mal. Corregir, no podemos seguir cometiendo los mismos errores. ¿Cuáles? Cada uno, el Señor nos ha dado discernimiento para entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, cada uno tiene que analizarse. Entonces, que no siga cometiendo yo los mismos errores de todo el tiempo. Que el Señor me guíe para que yo pueda superar eso que me agobiaba y que ahorita me tiene que agobiar, ¿cierto? Así como a Lot lo agobiaba esa nefasta conducta de todos ellos, a mí me tiene que agobiar también lo que yo estoy haciendo mal. Hay cosas que a veces le pueden a uno, pero yo tengo que acongojarme, no, yo tengo que superar eso en el Señor, porque el Señor no se agrada de esas cosas, ¿cierto? ¿Qué le agrada al Señor de lo que yo hago y qué no le agrada? Señor, pon en mí el que yo pueda vencer esas cosas. Sin ti, alejado de ti, pues nada puedo hacer. Estamos muertos alejados de ti. ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor? Por eso venimos a ti, a que nos guíes, nos fortalezcas, que nos digas cómo podemos mejorar. ¿Qué otra cosa dice la gente? ¿Sí? Dios es todo. Uy, sí. Y al mismo tiempo nada, es otra persona, ¿cierto? Dicen que Dios es el Padre, ¿verdad? Entonces como que hay una duda, no saben. Y puesto que Él es el Dios Todopoderoso, amén. Entonces uno dice, ella sí sabe, pero ¿y el resto? Uno no puede definir al único Dios Todopoderoso. Sí, puesto que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Pero quién? ¿Quién es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Jesús es el Señor, no hay otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mire, vamos a Jeremías
Jeremías capítulo 18. Bueno, uno de los comerciales que promociona este programa dice, Morgan Freeman dice, acompáñenme a escudriñar en la profundidad al corazón de la condición humana para preguntar quién es Dios. Entonces le va a preguntar a los hombres quién es Dios, ¿cierto? Y no le pregunta, no va a la fuente original que es donde el Señor dice quién es Él, ¿cierto? Entonces van a preguntar, y eso hay que tenerlo claro. Él va a preguntar, acompáñeme a escudriñar, a ir hasta el corazón de la condición humana, ¿sí? Que el concepto de Dios según los hombres. Mire lo que dice el Señor en Jeremías. Jeremías 18, desde el versículo 11 al 15. Dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Eso nos dice el Señor a nosotros, conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Eso, cada año, cada día, cada segundo tiene que ser mejor, ¿cierto? Porque si no vamos a quedarnos perdiendo el año siempre y va a llegar un momento en que ya no va a haber más solución. La vida es demasiado corta. La vida del hombre, acuérdense, lo reitero cada vez con las palabras que el Señor nos dice. Aquí nosotros estamos y seguimos en la misma, seguimos de pronto cometiendo los mismos errores, pecando en los mismos aspectos, invalidando el mandamiento de Dios en lo mismo, ¿cierto? No sabemos cuándo el Señor nos llame, ¿sí? Cuándo sea el fin de nuestros días en esta tierra. De pronto no vamos a tener el tiempo que pensamos que tenemos, ¿cierto? La muerte puede llegar en cualquier momento. No sabemos cuántos son los días que el Señor ha dispuesto para nosotros, pero lo que sí sabemos es que el Señor tiene unos días contados para la vida de cada uno en esta tierra, ¿sí? Y esa vida se va como la niebla, ¿sí? La niebla sí se disipa, la niebla la ve y al momentico, ¿qué se hizo? Nada, se fue la gloria del hombre, la hierba se marchita y la flor se cae. ¿Dónde queda la gloria del hombre? ¿Sí? Que es como la flor del campo. Se marchitó, se cayó. ¿Dónde quedó todo lo que usted trabajó? ¿Dónde quedó los estudios? No sirve de nada eso. No sirve de nada si no se edificó en lo que tiene que edificarse uno. Si no nos edificamos, pues va a pasar eso. Dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Exactamente lo que estamos mirando. El Señor dice, conviértanse en sus caminos, ¿sí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es la verdad? Y ahí lo vamos a mirar, ¿sí? Dice, no, vamos a seguir en el pensamiento de nuestro corazón. Lo que a mí me parece, yo creo que Dios es, a mí me parece que es según de acuerdo a mi religión, de acuerdo a lo que yo entiendo, para mí es amor, podemos sí. Y eso es lo que está pasando. Van a ser cada uno, mire que no están todos de acuerdo, dice cada uno, ¿sí? El pensamiento de nuestro malvado corazón, o sea que cada uno se va a ir en pos de lo que piensa y lo que puede entender en su mente y en su corazón. Por lo tanto, así dijo el Señor, preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Cuando esto sucede, mire lo que dice el Señor. ¿Alguien ha hecho cosa semejante? ¿Qué cosa tan fea ha hecho el pueblo? Porque se ha ido en pos de esas creencias, en pos de los pensamientos de su corazón. ¿Sí? Dice, faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, vano, vacío, vanidad. Hay que tener cuidado con la vanidad, porque muchas veces nosotros sí, de pronto esa sea una de las cosas que nosotros tenemos que ir mejorando día tras día. Ya no irnos en pos de la vanidad, ¿sí? De la apariencia física,
de tratar de lucir más delgado o más apuesto o más bonita o con el pelo así o así. Esas cosas no nos ocupen la vida, ¿cierto? Que sea así. Mire lo que dice el Señor, se fueron en pos de vanidad, quiere decir vano, vacío, vanidad, ¿sí? Entonces, una persona vanidosa, no, es que las mujeres de por sí son vanidosas, no tienen que ser vanidosas, porque tienen que ser vacías, no, el Señor nunca dice eso, ¿cierto? Que las mujeres sean sabias, los hombres también, porque dice, incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Para que camine por sendas y no por camino transitado. Sí, se fueron en pos de otro camino, se fueron caminando por una parte que no era la correcta. Vamos ahorita a Jeremías 9. Jeremías capítulo 9, versículo 13. ¿De qué habla el Señor cuando habla de estas sendas antiguas que se fueron? ¿Sí? Ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas. Dice el Señor en otras partes que regresen a la senda antigua. Allá cuando le habló el Señor a los hombres, sí, le habló a Abraham, le habló a Noé, le habló a Moisés y les dijo palabras de vida, ¿cierto? Les dijo cómo era la instrucción, qué era lo que teníamos que hacer, cuál era la ley, ¿cierto? Dice Jeremías 9, 13 y 14. Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, mire que eso a veces se cumple para nosotros. Sí, se ha cumplido porque dejaron mi ley, dijo el Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? La ley, los profetas, los salmos, todo hablan de lo mismo, del mandamiento del Señor para salvación. Pero a nosotros nos dijeron, sí, según les enseñaron sus padres. No, eso no es con nosotros. Eso la ley de Dios, no, eso ya no es. Eso porque se fueron tras la imaginación, se fueron tras la interpretación falsa de los hombres de lo que significa el Señor y su palabra, ¿cierto? Se fueron a interpretar las cosas no como dice el Señor, sino como a nosotros nos fue enseñado y como a nosotros nos parece que es, de la forma que lo podemos entender. No, es de la forma que dice el Señor. Entonces, por eso vienen estos falsos profetas profesando una falsa religión. Bueno, una religión que es una enseñanza falsa, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Este es un profeta y fueron conceptos que me dieron en Colombia, ¿no? Él dice, yo creo lo que dice él, ¿sí? Y es todo esto. Entonces se van y hacen un viaje e investigan. Por ahí decían que como había un huerto en el Edén, entonces que la idea de Dios debe tener que ver con la agricultura. Entonces se van y buscan a un paleontólogo y van a unas excavaciones dicen que son las excavaciones más antiguas de agricultura en el mundo. Entonces, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? No, es que la ciencia dice que el carbono 14, ¿quién lo ha comprobado? Entonces, entonces la idea de Dios nació de la agricultura, entonces entonces comienzan a calcular unas cosas sin sentido para agradar, y forman esas disoluciones, ¿sí? Herejías destructoras, están destruyendo al hombre, ¿cierto? Está yéndose la gente para el infierno porque creyeron en esas doctrinas, esa religión de que todo, tranquilo, que eso es lo mismo, que lo que usted piensa está bien. No, eso no es así. Entonces, mis hermanos, el Señor nos llama y nos confirma que tenemos que ir más profundo en la Escritura, no solo en la Escritura, sino en el hacer lo que dice la Escritura, ¿sí? Básicamente, esos 10 mandamientos, ahí el Señor comienza a explicarlos. Los 10, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque ahí al Antiguo lo explica. Porque el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otro Dios. Él no conoce otro Dios porque no existe, ¿cierto? Entonces, no se hagan imágenes ni semejanza de todo. ¿Por qué? Porque van a terminar adorando a dioses falsos, dioses que no existen. El único Dios viviente es el Señor Jesús, ¿cierto? Los dioses de las naciones son plata y oro. ¿Qué? Que hicieron
porque hicieron lo que el Señor dijo que no hicieran. No se hagan imágenes, ni semejanzas de lo que está arriba en el cielo. Fueron y las hacen de plata y oro. Mira el becerro. Es un ejemplo clarísimo. El Señor nos da todas esas enseñanzas, eso está en la palabra. Pero si la palabra sencillamente es un libro que yo lo tengo ahí, que no lo hablo sino los sábados, de pronto cuando en la congregación, que nunca voy a buscar consejo, que prefiero ir al psicólogo y no a la palabra, entonces ahí hay un problema. Ahí están practicando una religión y el Señor no vino a fundar ninguna religión. No es religión, nosotros no pertenecemos que al cristianismo, ¿no? No, el cristianismo no es una religión, es una forma de vida. Yo de pronto pude haber dicho eso en el pasado y eso era lo que creíamos. Mentiras, ¿dónde está eso en la palabra? No pensar más allá de lo que está escrito. No, el cristianismo no es una religión, es una forma de vida. Y va a haber muchas personas que les van a decir a ustedes eso. Pero ¿dónde está en la palabra eso? No, no está. Entonces, ni siquiera piense que eso es cierto. El Señor no vino a formar ninguna religión llamada cristianismo. ¿Es el cristianismo una religión de Dios? No, el Señor no dijo nunca nada de eso. Entonces, el Señor nos llama a recapacitar y a entender que el mundo se está yendo al infierno y que nosotros debemos tener misericordia y por puro amor ir a predicar dentro de todo el mundo. Vayan a las naciones y hagan discípulos. ¿Cuáles son esos discípulos? Pues los que el Señor dijo que había dispersado, esa simiente santa. Ya para terminar, miremos algo aquí en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono, que eso lo confirma en Juan capítulo 12, si no estoy mal. ¿A quién fue el que vio el Señor? Dice capítulo 6, Isaías 6:1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y describe todo eso. Y después se lamenta, en el 5 dice: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey. Aquí la traducción dice Jehová de los ejércitos, o sea, lo que él vio fue al Dios Todopoderoso en su trono rodeado por los querubines. Por allá en Juan capítulo 12, habla por ahí, habla de que Isaías vio y dijo, y de lo que está hablando Juan dice, Isaías vio a Jesús. Del que está hablando es de Jesús, dice también Isaías cuando lo vio dijo, y menciona esto que dice acá, ¿sí? Aquí eso es bien bonito. ¿Cuál es la simiente santa? Que nosotros pertenecemos a una simiente. Por acá en el versículo 13 dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, son árboles, son especies de árboles, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos se habla de la palabra de todos los discípulos, de los apóstoles, de todo, Pablo, Timoteo, todos ellos que hablaban? ¿Qué pasó con ellos? La gente, la historia nos dice que es que no, todo eso cayó a Roma y ya eso se volvieron. Entonces, esa es. No dice nada de eso la palabra. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esa es la simiente santa que dice el Señor, que destruyó y los esparció, aún a ellos los esparció por las naciones. Y se cumple esto que dice, pero hay una simiente santa, ¿sí? Que va a salir de ese tronco. O sea, ustedes y yo pertenecemos a esa simiente santa que dijo el Señor, entonces Israel se volverá al Dios fuerte. ¿Cuál es el Dios fuerte? Ese niño que iba a nacer, ¿sí? Que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, ¿sí? Israel, esos que creemos en el Señor, estamos volviendo al Dios fuerte, al Señor Jesús. Ese es el único Dios verdadero, el Dios fuerte, fuerte y celoso, que hablan los mandamientos. Ese Dios magnífico es el que nos dice que nosotros somos esa simiente, que tenemos que ir a llamar a ovejas del redil del Señor, que tenemos que ir a predicar a todo el mundo, porque dentro de ese todo el mundo va a haber ovejas del Señor que van a escuchar, no muchas, porque dice que la mayoría muchos van por él, el camino ancho que conduce a la perdición.
pero nosotros tenemos que ir por esos poquitos en los que tenemos que seguir andando, con todos nosotros tenemos que seguir andando por el camino angosto y la puerta pequeña, ¿cierto? No el camino ancho que tenemos, que pues yo vivo de rumba rico y me congrego y chévere, así como que justifico y tranquilizo un poquito la conciencia, ¿no? Pero mis obras siguen estando en el mundo, mis anhelos siguen estando en el mundo. No santificarme, sino por el contrario, extenderme y hacerme más rico, hacerme más sabio en este mundo, tener más trabajo, no renunciar a nada porque no, pues el Señor entiende, ¿no? De pronto estamos cayendo en el mismo error que caen las personas que estaban hablando acá, ¿sí? Teniendo una imagen de que no, el Señor entiende, pues yo que pues lo que yo hago, pues el Señor es bueno. De pronto estamos cayendo en el mismo error, porque el Señor dice santificados, sed santos porque yo soy santo. Por eso nos invita a que cumplamos un mandamiento. Todo lo que siempre el Señor nos va a recordar. Bueno, mis hermanos, continuamos, si el Señor lo permite, dentro de 8 días, si es su santísima y perfecta voluntad, el Señor Jesús,